Prepárate para iniciar. Misión Católica Redentorista. Bienvenidos a la Misión Digital Redentorista. Nuevos desafíos para afrontar, nuevas redes para pescar. Aquí estamos ya, tú nos llamaste, Señor, jóvenes a tu servicio, con los laicos para la misión. Equipo Misionero San Clemente, transmite desde Cali. Muy buenas noches, queridos hermanos apreciados. Estamos en este nuevo día en que reflexionamos en torno a la santidad y continuando el tema de la acción apostólica Evangelio Gaudium, la alegría del Evangelio. Sean bienvenidos a este encuentro. Mi nombre es el Padre Álvaro Moreno. Y el Padre José Joaquín Carreño. Transmitimos desde la parroquia Santa Ana en la ciudad de Cali. Hoy tenemos el capítulo 4 y 5 de la exhortación apostólica que nos invita a una nueva realidad, una nueva misión como cristianos en la iglesia. Los invito para que dispongamos nuestros sentidos, nuestro corazón, para que podamos entender este mensaje, esta invitación que nos hace el Papa a continuar con esa alegría del Evangelio, esos cristianos en salida, en renovación, en la vida de Dios. Vamos a iniciar este encuentro con una oración. Padre Celestial, derrama tu Espíritu Santo para que me inspire estas palabras de las Sagradas Escrituras. Mueve en mi alma el deseo a renovar mi fe y a profundizar en mi relación con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que pueda verdaderamente creer y vivir la buena nueva. Abre mi corazón para que pueda oír el Evangelio y dame confianza para proclamar la buena nueva a los demás. Derrama tu Espíritu para que me fortalezca y así pueda ser testigo del Evangelio en mi vida diaria, por medio de mis palabras y acciones. Que en los momentos de dudas recuerde, si no yo, entonces, ¿quién proclamará el Evangelio? Si no es ahora, entonces, ¿cuándo se proclamará el Evangelio? Si no proclamo la verdad del Evangelio, entonces, ¿qué proclamaré? Dios nuestro Padre, te ruego que por medio del Espíritu Santo pueda oír el llamado de la nueva evangelización para profundizar en mi fe, crecer en la confianza para poder proclamar el Evangelio y ser testigo valiente de la gracia salvadora de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar una canción y vamos a dirigirnos a la ciudad de Bogotá, donde se encuentra Marcela Marín, que nos va a compartir una hermosa canción. Marcela, buenas noches. Buenas noches, Padre Álvaro, y todos mis hermanos en Cristo Jesús que están siguiendo esta misión digital redentorista. Un abrazo muy especial. Mi nombre es Marcela Marín, soy cantante católica, licenciada en música, profesional docente en el área musical, compositora y cantante, para la gloria del Señor. Bueno, y quiero invitarlos a que sigamos esta alegría del Evangelio, que vivamos el Evangelio en nuestras vidas, que estemos siempre alegres como nos invita Filipenses 4:4, a pesar de todas las dificultades, a pesar de la situación que estamos viviendo hoy en día, estemos siempre alegres, confiados, seguros que el Señor está con nosotros, respaldándonos, acompañándonos, cuidándonos y guardándonos. Así que, hermanos, con todo el corazón, esta canción dedicada al Señor y también dedicada a ustedes. Dice Filipenses 4:4. Estén siempre alegres, siempre alegres. Alégrense siempre en el Señor. Alégrense siempre en el Señor, alégrense siempre. 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 Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas y no se inquieten nunca por nada, cerca está el Señor. Que
todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas y no se inquieten nunca por nada, cerca está el Señor. Alégrense siempre en el Señor, alégrense siempre, alégrense siempre en el Señor, alégrense siempre, alégrense siempre en el Señor, alégrense siempre, alégrense siempre en el Señor, alégrense siempre. Y en su oración preséntenle todo al Dios de los cielos, pidiendo y dando gracias al Padre por su infinito amor. Y en su oración preséntenle todo al Dios de los cielos, pidiendo y dando gracias al Padre por su infinito amor. Alégrense siempre en el Señor, alégrense siempre, alégrense siempre en el Señor, alégrense siempre, alégrense siempre en el Señor, alégrense siempre, alégrense siempre en el Señor, alégrense siempre. Y así Dios les dará su paz, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Alégrense siempre en el Señor, alégrense siempre, 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 alégrense siempre, alégrense siempre. Alégrense siempre. Después de haber escuchado la canción que nos invita a esa alegría del Evangelio, alégrense en el Señor, alégrense siempre. Qué bueno poder sentir esa alegría de ese Dios que me invade, que me llena de su presencia y me hace anunciar con viva voz, con gran fe, ese Evangelio. Por eso vamos a encontrarnos con la palabra de Dios. De la epístola a los Corintios, en el capítulo 9, versículos del 16 al 23. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Y ay de mí si no predicara el Evangelio. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa, mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el Evangelio. Efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más que pueda. Con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos, con los que están bajo la ley como quien está bajo la ley, aún sin estarlo, para ganar a los que están bajo ella. Con los que están sin ley, como quien está sin ley, para ganar a los que están sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a en este momento tener un signo muy bonito. Ven ustedes que hay un signo acá en medio de nosotros. Está el Evangelio de Jesucristo y también tenemos 10 velitas. ¿Por qué? Porque vamos a reflexionar en torno a 10 ideas. 10 ideas que espero que nos queden claras en torno a la nueva invitación que nos hace a través de este capítulo 4 y 5 el Papa Francisco en su exhortación. Y empezamos distinguiendo una primera parte, y es la dimensión social del Evangelio.
no podemos desvincular el Evangelio de la realidad humana, es decir, de la historia, del tiempo. El Evangelio nos habla y nos quiere transformar en nuestras realidades personales o comunitarias. Jesucristo mismo manifestó esa obra de Dios, ese reino de Dios en el mundo. No podemos ser cristianos idos del mundo, somos cristianos con los pies en la tierra, mirando al cielo, claro está. Por eso este capítulo nos exalta esa dimensión social. Padre Joaquín, ¿a qué nos podrá invitar esa dimensión social que tanto se ha reflexionado después del Concilio Vaticano II? Padre Álvaro, pues desde ese querigma, donde tiene unas repercusiones comunitarias y sociales, por supuesto que el querigma no es ajeno a todas las realidades de la sociedad. Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. Quien pretendría encerrar en un templo y acallar el mensaje de San Francisco de Asís y de Santa Teresa de Calcuta, ellos no podrían aceptarlo. Una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista. Siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. Estamos para transformar el mundo y la palabra de Dios nos transforma a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros desde esta transformación de corazón vamos transformando también la sociedad. Profesamos una iglesia que sueña con cambiar el mundo, transformar la sociedad, transmite valores y testimonia el amor de Dios. El segundo aspecto, la inclusión social de los pobres. Es claro entender que nosotros hablamos de Dios, pero ese Dios que se realiza en las estructuras sociales. La iglesia busca resolver esos sistemas que causan la pobreza, mas no puede ser una ONG que presenta soluciones mediáticas, ¿no? La iglesia a través del Evangelio tiene que ofrecer resultados programáticos y de ordenar la sociedad. Tenemos que curar esa enfermedad que vuelve frágil e indigna a la humanidad. Por eso los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras, mientras no se resuelven radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad. No se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, si nosotros no vamos a la causa, es decir, a la raíz de los males sociales. Visualizamos una iglesia que no da el pescado, sino que lo enseña a pescar. No da soluciones de momento, sino que busca resolver las causas de la pobreza. En otro tercer aspecto que nos trae este documento y el Papa Francisco es el bien común y la paz social. Sabemos que el bien común apunta a la parte política y entonces por eso el Papa siempre pide para que crezca un número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y a la apariencia de los males de nuestro mundo. La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. A veces los políticos buscan es el bien de ellos. Eso no es política. La política es buscar el bien común de los demás y eso es lo que el Papa Francisco siempre insiste. Hermanos políticos creyentes que trabajen en la política, sanando las raíces de las injusticias y buscando un bien común. Insiste Padre Álvaro. Padre Joaquín, ¿Jesús con quién estaba? ¿Con los ricos, los poderosos o con quiénes? Siempre con los pequeños. Exacto, entonces el cuarto punto al cual nos invita el Papa es: la iglesia tiene que estar a favor de los frágiles, es decir, de aquellos que están vulnerables, y hace un énfasis en especial en los niños
en los desprotegidos, a favor de todos aquellos inocentes. La Iglesia siempre ha estado a favor de la vida, de defender la dignidad. A veces se ridiculiza esta misión y entonces se nos dice que porque la Iglesia ha cometido errores, claro que los ha cometido, pero está en su ADN, en su moral, ese ideal de defender la vida. No podemos nosotros dar el brazo a torcer en la defensa de la vida en cuanto al aborto o a la pena de muerte, porque es algo que se nos ha dado por Dios como un don sagrado. Esta defensa de la vida, por nacer, está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación inviolable, porque solamente existe uno que es dueño y ese dueño es Dios, el Creador. Entendemos que Dios repudia al pecado, pero no odia al pecador. Por tanto, como Iglesia defendemos la dignidad del ser humano y en la compañía al que cae para rescatarlo. Padre Álvaro, en un quinto momento se nos presenta también la fidelidad al Evangelio para no correr en vano. Resulta que nosotros, por caer bien, de pronto no somos fieles al Evangelio. Y por supuesto que lo que identifica a un misionero es la fidelidad al Evangelio, porque lo contrario, ¿qué estaríamos haciendo? Precisamente porque es una cuestión que hace a la coherencia interna de nuestro mensaje sobre el valor de la persona humana. No debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión. Quiero ser completamente honesto, nos dice también el Papa Francisco. Este no es un asunto sujeto a supuestas reformas o modernizaciones. Entonces la Iglesia tiene que modernizarse y aceptar todo lo que nos propongan. No es progresista pretender resolver los problemas, eliminando la vida humana, los valores de la vida humana, del niño, del adulto, de la mujer. Pero también es verdad que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor? Pero ahí es donde tenemos que estar atentos nosotros como Iglesia, llegar con una voz de esperanza a estas personas que han tenido estas dificultades. No la podemos abandonar. Está en favor de la vida, de los indefensos, desprotegidos e inocentes, en favor de los derechos humanos y el carácter sacro e inviolable de la concepción humana. Padre Joaquín, imagínese, Santo Tomás decía que la fe y la razón no eran algo que estaban en contra, sino que se apoyaban. Y esta fuerza la realza el Papa Francisco. La razón, es decir, la ciencia, va vinculada también con la fe. Por eso la Iglesia apoya a la ciencia. Esto significa que cuando el desarrollo de las ciencias se mantenga y con ese rigor académico en el campo de su objeto específico, vuelve evidente una determinada conclusión que la razón no puede negar y que la fe tampoco lo contradice. Los creyentes tampoco pueden pretender que una opinión científica que les agrada y que ni siquiera ha sido suficientemente comprobada adquiera el peso de un dogma de fe. Pero en ocasiones algunos científicos van más allá del objetivo formal de su disciplina y se extralimitan con afirmaciones y conclusiones que exceden el campo de su propia ciencia. En este caso, no es la razón lo que propone, sino que es una determinada ideología muy particular y la Iglesia por ende no la puede apoyar o se puede unir. Entonces, mientras la ciencia vaya en el ideal de Dios y vaya en la promoción de la calidad de vida, la Iglesia está a favor. Somos una iglesia que junto a las ciencias apoya el avance de las investigaciones en favor a la calidad de vida, llegar a desmeritar la dignidad del cuerpo y la naturaleza humana como creación de Dios. Padre Álvaro, hay un séptimo punto muy importante que el Papa nos presenta y es el diálogo ecuménico. Sabemos que hoy en día, también muy reciente, se tuvo una jornada de ayuno, de oración, de ser solidarios
propuesta desde este movimiento de la fraternidad, desde las religiones, que el Papa Francisco también, digamos, ha promovido. Es un sano pluralismo que de verdad respete a los diferentes y los valore como tales. No implica una privatización de las religiones con la pretensión de reducirla al silencio y a la oscuridad de la conciencia de cada uno, o a la marginalidad del recinto cerrado de los templos, sinagogas o mezquitas. Ante todo, este diálogo ecuménico que nos presenta el Papa Francisco es trabajar por unos ideales. En este tiempo de pandemia, orar por tantas personas que sufren, ser solidarios, solidarizarnos con aquellas personas que están también en necesidad, independiente de que sean de religión, de esta otra religión o de este credo. Siempre lo que tenemos en mente ahí es una persona humana, un hijo o una hija de Dios que hay que ayudar. Creemos en una comunidad de vida donde nos abrimos a conocer al otro, en un pluralismo que valore las diferencias religiosas y descubra su riqueza sin perder la propia identidad. Un octava luz que nos debe iluminar. Ya adentrándonos en el capítulo 5, nos habla el Papa de evangelizadores con espíritu. Esto quiere decir ese espíritu de vida que me da un impulso misionero. ¿Qué podrá simbolizarnos? ¿A qué nos pedirá el Padre? Bien, un espíritu misionero necesariamente tiene que encontrarse, por supuesto, con Jesucristo vivo, presente. Y el Papa Francisco nos invita, ¿cómo no encontrarnos con Jesucristo en la cruz? Y entonces, no es lo mismo no haberse encontrado con Cristo que haberse encontrado con Él. Y entonces nos hace una invitación a ese encuentro con Jesús, desde la oración, por supuesto, Jesús Eucaristía, Jesús en el Sagrario, Jesús en el Calvario, Jesús en el pesebre, como nos presenta San Alfonso. Y es desde ese encuentro vivo, desde la presencia de Jesús que actúa en nosotros, que nos mueve a actuar. Sin la oración, sin la presencia de Jesús, nuestra vida de misión quedaría vacía. Entonces, evangelizadores con espíritu apunta es evangelizadores que oran, que se llenan de la presencia del Señor, de una vivencia concreta de Jesús y lo transmiten a los demás. Pero no de cualquier manera. No de cualquier manera. Porque puede ser que terminamos siendo funcionarios sin vida, sin darle valor y darle ese significado. También le puede pasar a los cristianos, como nos acostumbramos solamente a que nos den y no ofrecemos también. Nos quedamos pasivos, esperando en nuestra casa que el Señor llegue. Hay que salir al encuentro. Esperamos una iglesia que evangelice con espíritu, verdad y testimonio, es decir, como algo propio de la vida, que manifieste alegría, un estilo de ser que refleje lo profundo de la convicción vocacional al amor y no como un trabajo estancado. Padre Joaquín, un noveno punto al cual nos invita el Papa, y es el gusto espiritual de ser pueblo. Padre Joaquín, la misión que Dios nos ha entregado no es como una chaqueta. A veces nosotros pensamos que la misión es como una chaqueta. Puedo estar yo en la iglesia y entonces me pongo la chaqueta. Salgo de la iglesia, la dejo allá colgadita en un ropero a la salida del templo. No. La misión no es una chaqueta que yo me pueda quitar. Dice el Papa que no es algo que esté anexo, que sea un adorno de mi vida. No, es algo que está en mi ADN, está en mis venas. Algo que está implícito en mi naturaleza desde que recibí el bautismo. Por eso somos bautizados y enviados. Era el lema del año 2019 del mes misionero. Porque somos bautizados y enviados con una misión. Jesucristo dice, le dice a sus apóstoles después de la resurrección, les traigo la paz, así como el Padre me ha enviado, los envío yo también a ustedes. Por eso, queridos hermanos, la misión está implícita en nuestra vida como cristianos. Y entonces esa misión me lleva a mí a buscar esas salidas para poder estar con el otro, liberarlo, rescatarlo, manifestar con mi testimonio de vida. Y entonces todos nos sentimos pueblo, nos buscamos en la comunidad y sentimos la necesidad del otro. Y entonces me siento que donde estoy en el mundo es algo que me lleva a mí a ser esa verdadera persona con ese espíritu de vida, ese espíritu de misionero.
Sentimos que la misión no es un adorno, sino que está en el corazón del pueblo, que es la iglesia. Yo soy una misión en este mundo. Dios me ha puesto un objetivo y un ideal. Un décimo punto que hemos querido hacer referencia, por supuesto, María en la tarea evangelizadora. En nuestro contexto, pues sabemos que María es la que va abriendo camino. Si nosotros vemos en cada nación está su patrona, en cada pueblo, casi en cada pueblo, tienen también la advocación mariana. Nosotros desde Aparecida pues hemos reflexionado también, por supuesto, en esa imagen de María que se apareció allá en ese pueblito de Aparecida a unos pescadores, pero también hacemos referencia a María en el cerro de Tepeyá. Entonces, María en los inicios, en los albores también de la evangelización, María se ha hecho presente. María nos acompaña en nuestra evangelización. No podemos dejar de lado. Nosotros como misioneros redentoristas en la misión, pues tenemos nuestra Madre del Perpetuo Socorro, que tenemos ese encargo de darla a conocer. Ya en estos días también estaremos celebrando la fiesta de nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Y en los laicos, es decir, en el pueblo de Dios, ¿qué simbolismo tiene eso de María como estrella de la evangelización? Pues precisamente es en los laicos donde nosotros le dejamos ese encargo de decir, ellos no están solos en la tarea evangelizadora, nosotros le dejamos esa gran misionera, la aceptan esa misionera que les va a acompañar a cumplir esa tarea, y entonces nuestros laicos en las misiones acogen a María, Madre del Perpetuo Socorro, con un amor tan grande y la van llevando de familia en familia. Y entonces van compartiendo la palabra de Dios y María es la que va abriendo las puertas. Y ha sido pues una experiencia grande, por supuesto, para los laicos, Padre Álvaro. Y es el simbolismo de Pentecostés y el Papa Francisco habla del Evangelio de la Ternura. Celebramos la presencia de María junto al Espíritu Santo, quienes nos unen como en Pentecostés, para asumir la misión de ser apóstoles enviados a evangelizar, con el Evangelio de la ternura y la humildad. Queridos hermanos y hermanas, miren el símbolo que hemos armado, la palabra de Dios con estas 10 luces que nos presenta el Papa Francisco, para que podamos nosotros entender esa nueva invitación, la que veíamos hace 8 días y ahora la que tenemos en este momento. Que estos 10 puntos se nos queden en nuestro corazón. Vamos a terminar este encuentro de esta noche orando entre la presencia de nuestro Dios. Vamos a interiorizar esta oración. Padre de bondad, tú que eres rico en amor y misericordia, que nos enviaste a tu Hijo Jesús para nuestra salvación, escucha a tu iglesia misionera. Que todos los bautizados sepamos responder al llamado de Jesús. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Fortalece con el fuego de tu espíritu a todos los misioneros que en tu nombre anuncian la buena nueva del reino. María, Madre de la Iglesia y estrella de la evangelización, acompáñanos y concédenos el don de la perseverancia en nuestro compromiso misionero. Amén. Padre Joaquín, muchas gracias por haber estado en esta noche compartiendo este tema. Deseados hermanos y hermanas, gracias por la compañía y recordemos que mañana a las 7:30 de nuevo nos encontramos para reflexionar en torno a otro tema, que podamos seguirnos encontrando en las noches para reflexionar en torno al Señor, en torno a su palabra y estos mensajes del Papa Francisco. Vamos en este momento, Padre Joaquín, para que usted nos regale su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buenas noches para todos, que descansen, Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Los esperamos mañana a la misma hora.